Complacido, hago llegar mi palabra y mi breve juicio respecto de la campaña política que se inicia para la renovación del gobierno de ese gran Estado argentino de noble y gloriosa tradición. Esta lucha próxima es un episodio de indudable importancia y que será de trascendente gravitación en el porvenir institucional de la República. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, gran provincia argentina, cuya riqueza y cuyo progreso son factores decisivos en el progreso y la riqueza de la nación, se encuentre un clima propicio para que la soberanía popular pueda manifestarse con verdad y no resulte una palabra vana en los textos constitucionales. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para que el sacrificio sea estéril. Séame permitido, en este momento solemne de la vida institucional del país, recordar algunas palabras pronunciadas por mí, también en circunstancias de intensa emoción personal, y que los hechos actuales ratifican con toda la amplitud de los sucesos vividos y entonces completamente insospechados. Decía en aquella hora que el ejército argentino era lo que era su cuerpo de oficial y que el nuestro, quizá por algo, quizá porque siempre había sido el mandatario imperativo de su pueblo ante sus errores, quizá porque la grandeza es el esfuerzo de sus sacrificios, no había tenido nunca intereses particulares y que se podía dar, que tampoco los tendrían, sino cuando ellos se identificaran y coincidieran con los de la nación. Argentino, he izado la bandera de la patria que desde hace más de un siglo flamea en América como expresión generosa de libertad y como sublime atributo de justicia. Nació como símbolo de aspiraciones arraigadas en la fibra más profunda del corazón de un pueblo lleno de dignidad y de valor. Encarnó los ideales de una generación de patriotas dispuesta al sacrificio y a la abnegación. Expresó vigorosamente el sentimiento que anhelaba la emancipación política, la igualdad ante la ley, la supresión de los privilegios, la abolición de la esclavitud. Tradujo el acento precursor de la tierra argentina que en un solo clamor invocaba un lugar en el mundo para su grandeza futura. Nos encontramos en un momento trascendental en la vida del país. Una esfera singularmente propicia a las preocupaciones de supremo interés nacional rodea nuestras actividades y crea un ambiente especial en el que debemos actuar, teniendo ante todo presente que la República necesita sana política de obra cumplida y que puede sufrir perjuicios si no defendemos con celosa previsión y en toda su integridad sus bienes espirituales y materiales,
poniendo a su servicio nuestra capacidad acrecentada por el estímulo de la confianza nacional. El Poder Ejecutivo ha procurado satisfacer esas aspiraciones de nuestro pueblo, cuidando celosamente la dignidad y el buen nombre de la nación, de acuerdo con las normas consagradas por nuestra tradición, sin atender a sugestiones que hubieran podido perturbar su criterio. Y es así como puedo informaros en esta hora tan grave para el mundo, que en medio de la catástrofe que a todos nos afecta, salvamos al menos el derecho de vivir en paz con todas las naciones, aspiración suprema de un país joven, sin odios ni rencores, ni aspiraciones a otras conquistas que las que faciliten el trabajo honrado. Pueblo de la nación argentina, el ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle, no precisamente haciendo una revolución, sino cumpliendo preceptos constitucionales. La Constitución le otorga el deber de guardar el orden y el respeto por sus instituciones. Las instituciones no estaban respetadas, el orden era aparente, era necesario en consecuencia, velando por los principios elementales de la moral, de la cultura y del respeto, era necesario, digo, que el ejército interviniera y lo ha hecho. Ante el pueblo de la República, fuente de toda soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Juro cumplir con honor el mandato que me ha sido conferido, empeñando todas mis energías para el restablecimiento del pleno imperio de la Constitución, el afianzamiento de las instituciones republicanas y la restauración de la honradez administrativa. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Conciudadanos, como presidente de la nación argentina, sintetizo en esta hora de alegría universal la emoción del pueblo y la íntima vibración del alma de la patria. Para rendir el más profundo de los homenajes, hemos elevado a Dios nuestra oración de gratitud por la victoria y el advenimiento de la paz, ungido el espíritu de la fe inquebrantable en las fuerzas divinas y eternas que impulsan la vida y protegen la dignidad del hombre. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de la libertad, de la justicia, de la religión, pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. La consigna para todo peronista: esté aislado
o esté dentro de una organización es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Al pueblo argentino, me he dirigido al pueblo de la República en las memorables jornadas revolucionarias para invitar a los argentinos a cumplir el mandato constitucional y alzarse en armas en defensa de la libertad. Luego, en Buenos Aires, para definir las grandes líneas de mi programa de gobierno, acudo ahora a informar a la nación sobre el mayor y más grave de nuestras preocupaciones, la situación económica. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias, ha vivido de parte de su capital, tiene un fuerte déficit interno que ha llevado la deuda pública a cifras inauditas, al mismo tiempo que el desequilibrio exterior le conducía a acumular una masa inquietante de obligaciones con países extranjeros. Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de las diferencias sin solución. Pueblo argentino, el 13 de noviembre de 1955, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía democrática me confiaron el alto honor de la primera magistratura de la nación. Llegué al poder sin haberlo deseado jamás. Ejercí el poder como quien cuida algo que no es propio y que le ha sido entregado en responsabilidad y custodia. Conservé el poder para devolverlo al pueblo soberano. Tuve amigos y enemigos. Nunca podré agradecer en la medida correcta el apoyo invalorable y la amistad sincera del hombre que ejerciera la vicepresidencia de la República. Constantemente unidos por el mismo ideal, padecimos iguales sinsabores y compartimos idénticas satisfacciones. Hoy concluye un año difícil para nuestro país. Ha sido un año en el cual hicieron crisis muchos males antiguos. Un año en que se hicieron sentir los esfuerzos y las privaciones que hemos pedido al pueblo para colocar las bases estables de su futuro bienestar y de la grandeza nacional. La mayor parte de los que me escuchan lo hacen en la intimidad de su hogar, junto a los seres queridos, en la paz y en el descanso. Muchos otros, centenares de miles, recibirán el nuevo año inclinados sobre una mesa de trabajo, resguardando la vida y la seguridad de los demás, velando a los enfermos, conduciendo vehículos, manteniendo las comunicaciones, la información y la provisión de energía. Muchos estarán ocupados en la atención de las maquinarias que no deben detenerse o en las labores que no pueden ser interrumpidas. La democracia no es solo una forma de gobierno, sino también y superlativamente una forma de vida. Es una disposición de ánimo de los diversos sectores de la comunidad abiertos a la convivencia y a la recíproca tolerancia. Al adoptar la forma democrática, una comunidad acepta el gobierno del pueblo dentro de una ley común que garantice los derechos esenciales de la persona humana a la libertad, a la vida, al bienestar, al trabajo y a la educación. La vigencia de la democracia en el mundo
no se funda, pues, en razones de conveniencia o de oportunidad, sino en la profunda y universal convicción de que constituye el mejor estilo de vida en común para alcanzar la plenitud del hombre. Por eso, quienes creemos en estos principios, no los defendemos como un bien que se negocia, sino como una idea por la que se muere. Yo, Arturo Humberto Iria, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la Nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Hubo épocas en que esta revolución pudo ser una feliz anticipación al desafío de sus circunstancias previsibles. Hoy constituye una necesidad impostergable y este gobierno viene a cumplir ese imperativo que otros desatendieron. La resolución adoptada por las Fuerzas Armadas con una unanimidad y disciplina que son testimonio de su patriotismo y desinterés ha nacido de esa finalidad, de ese levantado ideal y de una realidad que es harto elocuente. Como general de la Nación, expongo mi pensamiento ante las Fuerzas Armadas, de quienes he recibido el mandato de ejercer la más alta conducción de la Revolución Argentina en esta etapa. Esta tarea la afrontamos en un momento en que nos encontramos sacudidos por intensas y continuas tensiones sociales que se deben, en parte, a factores reales, pero que son incrementados por sectores cuya real misión en algunos casos es atemperarlas, que claman y agitan banderas de descontento, pero que no aportan soluciones viables y, en definitiva, conforman una situación anímica mucho más grave de la que realmente se justifica. Además, estamos prevenidos contra aquellos artífices del caos que, encubriendo sus móviles en engañosas ideologías, cuando no en aparentemente nobles posturas espirituales, son en realidad personeros a sueldo de quienes han fijado entre sus designios el estancamiento argentino que buscan lograr por medio del crimen, la destrucción y la subversión. Yo, Alejandro Agustín Lanusse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa el Estatuto de la Revolución Argentina y la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Podría decir sin temor a exagerar que el pueblo de Mendoza hoy ha estado todo en la calle, saludando a esta comitiva en los distintos representantes de los sectores del movimiento y representantes del Frente Justicialista de Liberación. Les pido, señoras, señores periodistas, que tengan esta gentileza para que lleve al pueblo de Mendoza el reconocimiento de esta solidaridad que hemos recibido esta tarde, puesta de manifiesto por todo el pueblo de esta tan querida y gran ciudad de Mendoza. Estoy a las órdenes de ustedes. Las relaciones con las Fuerzas Armadas
el gobierno electo y que tomará en ejercicio el gobierno y el poder el 25 de mayo serán ajustarse nosotros como gobierno y ellos como gobernados por el gobierno a la Constitución Nacional. Un capítulo de la historia argentina ha sido realizado en plenitud por este gigante americano que, trascendiendo con su acción las fronteras de la patria, la colocó en el concierto de las naciones en una posición de respeto internacional y de independencia. Capítulo de la historia que ha dejado proyectado como la más valiosa herencia para nuestro presente y futuro, el de un país camino a su liberación y de una América Latina consciente de su rol protagónico en el mundo. Al regresar a la tierra que lo vio nacer, luego de un largo ostracismo, volvió sin odios y sin amargura, mostrando la inconmensurable grandeza de su espíritu al ofrecer su mano amplia y generosa a los amigos de siempre y a los adversarios de ayer, para construir la historia común de una Argentina liberada. Compañeros, retempla para mí el espíritu volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la patria. Creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. La audiencia había sido solicitada por la mesa directiva del bloque de senadores del Frente Justicialista de Liberación.
de manera que estuvo limitada a los integrantes de la mesa. Las autoridades del cuerpo, el senador Afrio Penisi, vicepresidente primero, y yo como presidente del cuerpo, pero en cuanto integrantes del bloque del Frente Justicialista, consideramos oportuno acompañar a los compañeros del bloque. Creíamos necesario mantener con la señora Presidente un diálogo sobre algunos aspectos de los problemas políticos de actualidad y también canalizar a través de ella una acción coherente y coordinada con los distintos departamentos de Estado para la función legislativa. En primer término, pusimos énfasis en la necesidad de acelerar y mantener la reorganización del Partido Justicialista para que se logre una amplia participación de los afiliados en esa reorganización. Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Almirante Emilio Eduardo Macera, Comandante General de la Armada Argentina, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. General Orlando Ramón Agosti, Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. La justicia, el respeto por el prójimo y la paz. Si esa misión es decisiva en el mundo entero, lo es más hoy en nuestro país. Nos hallamos en plena marcha hacia la obtención de objetivos que pretenden ser la expresión práctica de esa filosofía. En consecuencia, gran parte del éxito que anhelamos dependerá de quienes deben cubrir con la cuota de su esfuerzo diario la tarea de difundir y hacer comprender esa verdad. Negar que lo obtenido hasta hoy se debe también a vuestra probidad, responsabilidad y, por qué no decirlo, a la comprensión y colaboración que nos han proporcionado, sería no reconocer algo que es verdad indiscutible. Por todo ello, en esta despedida, les agradezco lo que han hecho y lo que harán, y también les digo que guardo para mí las seguridades de contar aquí, en la patria, con un periodismo idóneo, responsable, sin lo cual muy poco podría haberse realizado. Bueno, yo he señalado ya en alguna oportunidad a algún colega suyo que me hizo la pregunta de la multipartidaria, de que sigo atentamente el desarrollo de este encuentro de varios partidos políticos argentinos existentes. El gobierno tiene su programa de acción política, lo va a ejecutar sin interferir otros esfuerzos. Todos los esfuerzos que hagan los argentinos cuando se piensa en la nación en su conjunto, creo que son bien recibidos por todos. Así que en ello todas las conclusiones y los aportes que se hagan y las conclusiones que con sus criterios, con sus enfoques efectúen los políticos, me parece que son realmente útiles y el tiempo y sus integrantes son los únicos que pueden decir a dónde pueden llegar, ¿no es cierto? El gobierno va a ejecutar su programa de acción política, no hay ninguna duda, ya tiene en esto el poder militar, tiene a través de la Junta Militar, es inexorable
sigue con sus pasos en forma permanente, ya ha impartido las instrucciones al gobierno nacional. Mi cartera está estudiando las pautas que ha ordenado la Junta considerar para ir produciendo los instrumentos que van a posibilitar, digamos, la reestructuración, la organización de los partidos políticos argentinos para las futuras etapas que van a venir. Bueno, el problema de la vivienda es un problema de real prioridad para nosotros. Lo hemos encarado en dos acciones distintas, una a través del Fondo Nacional de la Vivienda, al cual hemos cambiado una serie de reglas de juego, lo que hemos dado en llamar la flexibilización del FONAVI, dirigida a clase baja económica, y abarcando a lo que nosotros consideramos que eran los grandes olvidados en la Argentina, que eran los matrimonios jóvenes. En el área del banco hipotecario hemos producido un paquete de decretos, leyes y disposiciones del directorio, por el cual creemos que vamos a ponerlo otra vez en marcha, dirigido a la clase media económica. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, para la República Argentina, como acabo de decirlo recién para una cadena de colegas suyos, significa nada más que vibrar con el mismo fervor y el mismo patriotismo con que vibraron los corazones que en 1829 instauraron nuestro gobierno legítimo en las Islas Malvinas, del cual después fuimos despojados por una agresión, como todas las agresiones, por la fuerza, que nos quitó, nos expulsó de la isla, y que pacientemente esperamos durante 150 años la recuperación de esas islas. Tenemos pleno derecho, y por eso digo que hoy vibramos con el mismo patriotismo, con el mismo sentimiento de derecho y de razón con que vibraron aquellos hombres que en 1829 instalaron los gobernadores en las Malvinas. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos: que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Con ese espíritu iniciamos, el 1 de julio de 1982, el camino hacia la normalización constitucional. Veníamos a cumplir un mandato expreso y concreto de las Fuerzas Armadas que, al impartirlo, enunciaron a la República que la colaboración y la participación de toda la sociedad era la única alternativa política con el vigor necesario para cimentar un futuro institucional estable. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido.
Es un saludo nada más. No hubiera sido completa la fiesta de la democracia argentina, por lo menos para mí, si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Quiero inaugurar este momento trascendental que vivimos con un ruego, con una convocatoria. Quiero que mis iniciales palabras como presidente sean una elevación al cielo, a nuestras mejores fuerzas, a nuestra más vital esperanza. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Argentinos, de pie para terminar con nuestra crisis. Argentinos, con el corazón abierto para unir voluntades. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. En mi carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, presido con orgullo y por sexta vez consecutiva esta tradicional cena de camaradería para celebrar un nuevo aniversario de la independencia de la nación argentina. Sean entonces mis primeras palabras para rendir sincero homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que transitaron a lo largo de nuestra historia por las Fuerzas Armadas, realizando grandes esfuerzos, haciendo uso de sus mejores capacidades e incluso ofrendando sus vidas en esta vocación de servicio a la patria. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. Me acompañarán y en este momento están haciendo los decretos correspondientes por estas horas que a mí me toca esta responsabilidad, independientemente de lo que decida el nuevo presidente. Como ministro coordinador, el doctor Humberto Schiavoni, que hasta el momento era el ministro coordinador en la provincia de Misiones, fue funcionario de mis 2 mandatos como gobernador de la provincia. Le he pedido también al Senado y a la Cámara de Diputados, ya que mi representación es absolutamente parlamentaria, que me acompañen un par de legisladores y un par de senadores para cubrir los cargos fundamentales para resolver temas que hacen a las horas que hoy están transcurriendo. Por ejemplo, entrega de comestible, tratar de asegurar la provisión de circulante en nuestras provincias, dar en aquellas provincias que la seguridad lo requiere, la vigencia del estado de sitio, ya que fue derogado para mí inexplicablemente por el presidente de la Rúa. Deuda externa. No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina
como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros, que merezcan definir nuestra posición con la frase: debemos honrar los compromisos asumidos. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Bueno, la vocación por la provincia es como todo joven, ¿no? Alguna vez yo fui joven, indudablemente, en esa época el peronismo era el partido más revolucionario que había en la República Argentina. Yo tenía 16 años cuando me afilié al partido. Mejor dicho, me afilié como adherente, porque para ser, digamos, reconocido por el partido había que tener 18 años en ese momento. Así que cerca de los 66, llevo 50 afiliados al Movimiento Nacional Justicialista. ¿Pero viene una tradición familiar? No, yo nací originalmente, mi familia vivía en San Juan y Boedo, y en esa época no había unidades básicas, había unidades tácticas, porque los militares no nos permitían tener las unidades básicas. Así que era todo un desafío, y aparte de creer en el pensamiento y la doctrina, era un desafío de todos los días sentirse como una persona que en el fondo estaba peleando por los derechos de la patria, los derechos de los trabajadores. A usted le tocó recorrer todo el espinel, si se quiere, legislativo de alguna manera y ejecutivo también la recorrió. No, y el partidario. Y el partidario también. A ver, el partido arranqué como vocal en una agrupación política de Quilmes en su momento. Después fui presidente del partido cuando fui intendente. Después fui presidente del Consejo Nacional, que estaba intervenido por orden de la doctora Cubría. ¿Y por qué razón? Porque a su vez era presidente del Congreso Nacional. Al ser presidente del Congreso, en el periodo de intervención, me cedió la posibilidad de conducir el partido durante 2 años. En el interín también fui congresal provincial y congresal nacional. Así que he hecho todo el recorrido, digamos, eso desde el punto de vista de militante. Y desde la administración pública o del trabajo público fui concejal, diputado de la provincia, intendente municipal de Quilmes, vicepresidente de la Cámara de Diputados Nacional, vicepresidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados, y un día me tocó asumir la responsabilidad de conducir al país, como yo digo, 2 años, porque fue el 31 de diciembre del 2001 y hasta el 2 de enero del 2002. A ver, vamos porque algunos dicen que fueron 3 días, yo digo, no, fueron 2 años realmente. Vamos por partes hasta llegar a Así que acá digamos que el recorrido lo hice completo. Hoy es más fácil, llegan y se sientan en un lugar los compañeros y dirigen un poco las cosas con experiencia un poco menor, que bueno, yo no lo discuto porque son jóvenes que en aquella época no nos era tan fácil, era más complejo. Desde mañana, sin delegar la responsabilidad en la recuperación de la paz social que me compete y la tarea que debo realizar, estaremos trabajando juntos con las fuerzas políticas, empresariales, laborales y organizaciones no gubernamentales en la elaboración inmediata de un programa de salvación nacional. Participar de ese abierto proceso de diálogo es afirmar que queremos mirar de frente a cada argentina y cada argentino y decirles que conocemos sus angustias y desesperanzas y que estamos dispuestos a salvar solidariamente la nación, recuperando la dignidad de cada miembro de la comunidad. Señores jefes de Estado, Su Alteza Real, señores jefes de gobierno, señores representantes de gobiernos extranjeros, invitados especiales, que nos honran con su presencia en este lugar, señores miembros del Congreso reunidos en Asamblea, ciudadanas y ciudadanos presentes, querido pueblo argentino. En este acto, que en los términos del artículo 93 de la Constitución de la Nación, tiene por finalidad la toma de posesión del cargo de presidente de la Nación Argentina, para el que he sido electo. Creo que es necesario poder compartir con ustedes algunas reflexiones, expresando los objetivos de gobierno y los ejes directrices de gestión
para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia dónde vamos y cada uno pueda a su vez aportar su colaboración para la obtención de los fines que los argentinos debemos imponernos por encima de cualquier divisa partidaria. Vengo esta tarde a dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Nacional. Luego de haberse realizado elecciones el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos obtuvo más del 45% de los votos válidos emitidos y por lo tanto no corresponde, tal cual lo ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa, convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97, vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Como todos se imaginarán, hoy no es un día fácil para esta presidenta. Pese a la alegría y la contundencia del voto popular, falta algo y falta alguien. Alguien que hace exactamente 8 años y 5 meses, en este mismo lugar que yo estoy ocupando yo, y yo sentada frente a él, venía a decirle a todos los argentinos que él venía y pertenecía a una generación diezmada, que 30 años antes de ese 25 de mayo había estado junto a cientos de miles en esta misma Plaza de Mayo, victoriando y festejando también la llegada de otro gobierno popular luego de 18 años de proscripciones. Si esa es la realidad productiva de una provincia como Córdoba, eso explica que si se aplica indiscriminadamente un impuesto que sin compensaciones equivale al 86% de las ganancias de un productor eficiente de soja, 86% de la ganancia, eso explica por qué se ha generado tanta rebelión en la provincia de Córdoba, como en la provincia de Santa Fe, como en la provincia de Entre Ríos, como en la provincia de Buenos Aires. Esto es porque en lugar de estar atacando a sectores de una ganancia extraordinaria muy concentrados, se ataca indiscriminadamente a sectores medios. Y puede ser verdad también, como se ha dicho también en los debates, no tengo la posibilidad de decir si esto es así, que el campo ganó, por ejemplo, 10.000 millones de pesos o de dólares más de lo previsto. Pero una cosa es pensar en el campo y otra cosa es pensar en un chacarero de carne y hueso que tiene 100 o 200 hectáreas y que la pequeña parte de esos 10.000 millones de dólares o de pesos que gana el campo, él la va a utilizar para darle educación universitaria a su hijo en una gran ciudad o en mejorar las condiciones de vida de su familia. Entonces, cuando se ataca a esos sectores con el 86% de impuesto a sus ganancias, se les está diciendo, ustedes no van a poder progresar, y por eso, decía el diputado Aguad, esto ataca el sentido mismo de las clases medias. Cuando empezábamos a crecer y a asomar la cabeza como país, tuvimos 3 shocks imprevistos: la salida de capitales de mercados emergentes, la sequía que afectó como nunca en 50 años al campo argentino y la causa de los cuadernos. Todo nos agarró a mitad camino, porque recién estábamos saliendo, porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas.
Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor, por favor. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. Y esa unión que tenemos que lograr entre la Unión Europea y América Latina hay que lograrla y hay que seguir trabajando y hay que seguir haciéndolo para que podamos tejer un eje de mayor desarrollo para ambos lugares, teniendo en cuenta de que somos distintos, que tenemos muchos desequilibrios, hay que atender a esos desequilibrios. Pero que es necesario, es una oportunidad única que tenemos de poder materializar ese objetivo.